motivo, ¿verdad?, de fiesta del Señor. Y bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a buscar el segundo libro más corto del Nuevo Testamento, hermanos. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el libro más corto? El segundo libro. El primer libro, hermanos, lo encontramos en la segunda carta de Juan, porque posee, hermanos, el primer libro posee 14 versículos, pero el tercero de Juan ocupa, hermanos, el segundo lugar porque tiene 13 versículos. Para ello vamos a leer ahí los primeros 8. Tercera de Juan, capítulo, pues nada más tiene 1. Vamos a leer verso 1 hasta su verso número 8. Gloria al Señor. Hay dos palabras claves, ¿verdad?, que hemos escuchado hermanos, por las palabras, ¿verdad?, de la sierva del Señor, agradecimiento, y de nuestro pastor, la palabra victoria. Quiere decir que cada vez que nosotros recibamos un servicio en nuestro hogar, hermanos, es en forma de agradecimiento por las victorias recibidas, hermanos, a través de Cristo Jesús, hermanos. Amén. Ya lo tenemos ahí, hermanos, tercera epístola de San Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 8, hermanos. Vamos a leerlo alternadamente. Queremos, hermanos, no se me vaya, hermano, a sorprender lo que vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a hablar sobre la prosperidad, hermano. Alabado sea Dios. Y queremos hablar sobre el tema resultados de una verdadera, hermano, de una verdadera prosperidad en la vida. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos ahí? Decimos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado. Así como prospera tu alma. Observe y lea bien lo que, hermanos, aquí se le está escribiendo, hermanos, a Gayo. No vaya a creer que es el esposo de la gallina, sino que es un hombre, hermanos, romano, que se acostumbraba en aquellos tiempos en el Imperio Romano, hermanos, a ponerle a una persona, hermanos, el nombre de Gayo con inicial mayúscula. ¿Sí? Mire lo que dice, hermanos, a quien le escribe esto. Le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Desafortunadamente, hermano, hay personas que malinterpretan, hermanos, este tema de la prosperidad para uso exclusivo propio. Pero bien, aquí la palabra, hermanos, encontramos en este verso 2 la palabra prosperidad, de ser próspero. Y dice, hermano, lo que ustedes leyeron, en todas las cosas. No solamente se refiere a lo económico, dice todas las cosas. Dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dijeron, hermanos, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amados, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Verso 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias porque nos permites estar en este lugar. Creemos en el nombre del Señor que todas las cosas que se han hecho y las que seguirán haciendo, Señor, por tu misericordia y por tu grande amor y por las grandes bendiciones, a través de tu voluntad, y es por ello que a través de tu palabra háblanos a nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Gracias te damos, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares y que no se apague ese gozo, hermano. Porque siempre en la alabanza nos gozamos, pero ya cuando llega la palabra de Dios, hermano, como que perdemos mucho el gozo. Usted tiene que mantener el gozo. Así como nos alegramos, hermanos, en la alabanza, también tenemos que alegrarnos en la palabra. Y más nos debemos de alegrar cuando la palabra nos golpea como martillo, hermano, a nuestra vida. Bien, entonces vamos a ver, hermanos, los resultados de una verdadera prosperidad en la vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en la juventud escribimos cartas? ¿Y cuántos de nosotros hemos tomado un tiempo? Porque yo creo que, hermanos, hablando del pueblo del Señor, cada uno de nosotros, cuando hablamos de la iglesia, hermanos, del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, hermanos, nos conocemos en el ámbito espiritual, porque allá en nuestras casas cada quien, hermanos, nos desconocemos como somos, pero en la iglesia nos conocemos en el ámbito espiritual, hermanos, aquellos que son responsables, aquellos que aman la obra de Dios, aquellos que son obedientes, aquellos que les gustan servir, es decir, que nos conocemos, hermanos, hasta dónde estamos, hermanos, disponibles en cuestión de la obra del Señor. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento que hemos visto a personas en la iglesia, incluso a nuestro pastor, incluso, hermanos, a los líderes, incluso, hermanos, a los que están, hermanos, vamos a decir, hermanos, gloria al Señor, que nos están guiando, hermanos, en los departamentos, hermanos, en lo que corresponde a los cargos dentro de la iglesia, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos sabido valorar y hemos sabido, hermanos, felicitar y hemos sabido, amados hermanos, animar a aquellas personas que se esfuerzan día con día? ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios, hermanos, menciona cuando dice la palabra de Dios el anciano. El anciano, hermanos, por lógica, descubrimos, hermanos, que aquel que escribe esta carta es el apóstol Juan. Y se le menciona aquí como anciano, hermanos, no solamente por la edad, hermanos, sino que es, hermanos, gloria al Señor, es la persona que posee más conocimiento con las demás personas. Es causa de respeto, es causa, hermanos, gloria al Señor, de tenerlo, hermanos, gloria al Señor, en un lugar considerado mayor. Y este hombre, hermano, de una manera amoroso, de una manera de un amor fraternal, le escribe, hermanos, a Gayo. Se dice que Gayo era un hombre, como acabamos de mencionar, hermanos, es un hombre de romano, pero era un hombre, hermanos, que le gustaba servir mucho, hermanos, en la obra de Dios. Había conocido el evangelio, incluso este hombre participó, hermanos, en los viajes del apóstol Pablo. Dice, hermanos, que él estuvo en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Este hombre, hermano, elogia y escribe una palabra de elogio, de ánimo hacia este hombre que en todo, hermano, en todo tiempo, desde el momento que aceptó a Cristo y comenzó a servirle, hermanos, a Dios, hermano, era necesario, hermanos, que el apóstol Juan le escribiera esta carta para seguirlo animando, que lo que estaba haciendo lo continuará haciéndolo. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Por eso yo les digo, hermanos, nos preguntamos a todos nosotros, ¿será, hermanos, que en algún momento de nuestra vida hemos tomado, hermanos, el teléfono y le hemos dicho al hermano o a la hermana que hemos visto que se esfuerza y le hemos dicho, hermana, Dios le bendiga, continúa orando, continúa sirviéndole al Señor, que todas las cosas que tú haces no es para el hombre, sino es para Dios? ¿Cuánto alaba el nombre de Dios? Lo hemos hecho en algún momento, hermano. ¿Saben por qué es necesario? Porque cada una de las personas, hermano, como dijo nuestro pastor, hermano, no solamente aquel que recibe un culto en el hogar, sino también aquel que sirve en la iglesia, en la obra de Dios, tiene sus batallas. Y llega un determinado momento en que la persona se puede desanimar, se puede enfriar, y es ahí es donde nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, tenemos que accionar y decirle, hermano,
esta carta a Gayo. Y miren cómo dice las siguientes palabras. Hermanos, dice el anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Verso 2. Aquí escribe y relata. Amado. Mire con qué expresión de amabilidad, de cariño, del trato que le tenía, hermano Juan, a este hombre de Dios. Y le dice, amado, y mire lo que corresponde, lo siguiente, dice, yo deseo. La palabra desear, hermano, hemos entendido que es anhelar, querer. Pero aquí, hermano, el apóstol Juan, al ver lo que Gayo hacía en la obra del Señor, esto producía que el anhelo de Juan es que este hombre fuera prosperado. Y la palabra prosperidad, hermanos, viene de la palabra latín prosperita, pero también viene de la palabra griega prosperatín, que significa ser feliz, significa estar completo, significa estar pagado, significa que tengas un buen éxito, que tengas un gran crecimiento. Es decir, que en pocas palabras el apóstol Juan deseaba a Gayo que fuera bendecido, que fuera exitoso, que fuera, hermano, gloria al Señor, realmente feliz por lo que él estaba haciendo, hermano. Cuando alaba en el nombre de Cristo. Yo no sé si usted me está entendiendo esto. Amén, santo es Dios. Pero el apóstol Juan estaba deseando lo bueno hacia aquella persona. Aquí no había celo ministerial, ni tampoco había celos entre los hermanos dentro de la iglesia. Si estás haciendo esto, Gayo, continúa haciéndolo, porque yo me gozo cuando tú sirves. Yo me regocijo cuando tú haces esto por amor a la verdad, cuando alaba en el nombre Santo de es Dios. Dios, aleluya. ¿Será que eso no nos pasa a nosotros, hermano? Nos regocijamos cuando alguien, hermano, le está sirviendo a Dios. Cristo vive. Como dice la pastora, ¿verdad? Esto no pasa aquí cuando hay envidia, cuando hay celos, sino al contrario. Y yo le decía al principio que cada uno de nosotros nos conocemos hermano, en lo espiritual. Y no sé si se ha dado cuenta, pero este muchacho ha crecido. En el pecado ha crecido. Alabado sea Dios. ¿Por cuánto no lo han visto eso? Amén, santo es Siempre he dicho que hay que darle la oportunidad a los jóvenes para que les sirvan. Y si en la práctica está en la que la práctica lo hará maestro. Y el apóstol Juan se goza y se regocija, y es por ello que desea, dice, yo quiero, Gayo, que en algún momento en tu vida seas prosperado, que haya un crecimiento. Pero mire, cuando dice ser prosperado en todas las cosas, le está diciendo, yo quiero que tú llegues a crecer en todas las cosas. Que en todo lo que tú emprendas tengas un buen éxito. Logres todo lo que tú tengas en tu mente en las cosas de Dios. Cuando una persona empieza a dirigir, porque todos los hermanos que estamos aquí hemos empezado mal, hermano. Nos da nervios cuando empezamos a dirigir. Empezamos a tartamudear, como muchas veces yo lo hago. Empezamos, hermanos, a poner entre otro con otro que no concuerda, pero es que estamos aprendiendo. Pero cuando empezamos a crecer espiritualmente y cuando empezamos a crecer en todos aquellos aspectos que al principio no lo sabíamos hacer, hermanos, es de que nosotros nos gocemos y que la iglesia se goce, porque entonces quiere decir que la iglesia va marchando hacia adelante, la iglesia va creciendo y en cada vida de cada uno de nosotros va creciendo espiritualmente. Santo es Dios, Y es por aleluya. ello, hermanos, que en todas las áreas, en cuestión de las cosas de Dios, seamos prosperados. Porque estas fueron las palabras que Dios le dijo a hermanos, a Josué. Y le dijo, hermanos, que todo lo que haga sería prosperado. Pero cuando está hablando en el ámbito espiritual, en el ámbito de Dios, hermano, no vaya a pensar, hermano, cuando dice sobre todas las cosas, bueno, voy a hacer las cosas mal y al final de cuentas voy a ser prosperado. No. Está hablando en el ámbito, hermano, espiritual, en el ámbito, hermano, cristiano, en el ámbito de Dios, hermano, que todo lo que usted haga, cuando usted lo haga con amor, cuando usted lo haga en verdad, hermano, gloria al Señor, usted va a ser bendecido, va a ser prosperado, cuando alabe el nombre del Señor. Cristo vive,
por ello que le dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces estamos hablando de que él quería que Gayo siguiera creciendo, que continuara haciendo lo que él, hermano, hacía. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hacía. Pero luego también desea, hermano, que tenga salud, hermano. Que tenga salud. Yo no sé, amados hermanos, pero ¿qué es lo más primordial que tengamos? ¿Dinero o salud? Salud. Hay gente que quisiera tener el dinero de todo el mundo, pero su salud está completamente dañada. Y lo comprobamos porque el que tiene tanto dinero y está enfermo, ni el dinero lo puede curar. Ciertamente la economía es factor por muchas cosas, pero eso no es la clave del éxito. Eso no es la clave de crecimiento. Fíjense, hermano, yo quiero que usted aprenda la verdadera prosperidad. La gente se va, hermano, por lo económico. Ah, esa persona está bendecida, está prosperando, Dios lo está respaldando, Dios lo está bendiciendo, sí, pero nunca le gusta servir, nunca lo vemos servir, nunca le vemos, hermanos, obrar en la iglesia. Y muchos desean, muchos se ambicionan y dicen, yo como quiero ser como el fulano de tal bendecido. ¿Pero en qué bendecido? Nada más en lo económico. Pero a esa personita no le gusta, hermano, dirigir, no le gusta participar, no le gusta trabajar en la obra, hermano. Hermano, ¿y cómo podemos decir que es parte de Dios esa bendición? Cuando estamos hablando de una verdadera prosperidad de los resultados, hermano, es que no solamente seamos bendecidos en lo económico, no solamente seamos personas que nos gusta nada más recibir, sino que también nosotros tenemos que aportar. Porque, hermano, dice la expresión que el Señor, hermanos, utilizó y usó, hermano, es mejor dar que recibir. Amén, aleluya. ¿Cuánto la ven en el Cristo vive, aleluya. Y muchos nos gusta recibir, pero no damos nada a Dios. Y yo no solamente me refiero en lo económico, sino su vida, su tiempo, su servicio. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y dice, y así como prospera tu alma. Hay algo que Gayo, hermanos, prosperaba también. Y es que si usted analiza lo que dice en el libro de Hechos, cuando dice que toda persona, hermanos, gloria al Señor, se arrepentía y se convertía, dice que venía como resultado tiempos de refrigerio. Es decir, aquella paz, hermanos, en el alma. Es como cuando usted, hermano, bebe algo refrescante. ¿Cómo se siente, hermano, en el interior? Pues cuando viene Cristo en nuestro corazón, hermano, gloria al Señor, hermano, es el motivo, hermano, de felicidad, de gozo y de paz que debe de ver en nuestro interior de nuestra alma. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Santo es Dios, aleluya. Dice el verso número 3. Pues mucho me regocijé. Primero comienza deseándolo lo bueno, que te acontezca todo lo bueno, que venga tiempos favorables para ti, como queriendo decir. Yo creo que eso es lo que debemos siempre decir, hermano, incluso hasta nuestros enemigos. Que no seamos como hermanos como nuestros enemigos para nosotros no sean mal. Y siempre están diciendo que te vaya mal. Pero nosotros no podemos decir eso. Si alguien nos dice que te vaya mal, no vamos a decir igual tú o igualmente. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Cristo vive, aleluya, gloria a Dios. Sino desear, sobre todo cuando veamos a alguien que le está sirviendo a Dios, desear lo bueno para él. Y el apóstol Juan le está diciendo, mucho me regocijé. Y aquí están los resultados del esfuerzo y de la dedicación que usted haga para la obra de Dios. Juan estaba del otro lado. En un tiempo había conocido a Gayo, porque Gayo era un colaborador. Algunos dicen que tenía una obra y otros dicen que colaboraba dentro de una iglesia. Pero Juan se tuvo que distanciar de este hombre. Él lo conoció cuando él estaba ahí cerca. Sabía que era un hombre de Dios, que le gustaba servir. Pero Juan se aleja, se va, se ausenta y lo deja ahí. Tiempo después se dice
dice, hermanos, el contexto y la historia, que en el lugar donde se encontraba Gayo venían hombres predicadores, como hoy conocemos como misioneros, que venían de un lugar a veces lejano. Sobre todo la importancia de ser un misionero, hermano, gloria al Señor, es una persona que va de un lugar a otro, cumpliendo una misión, por eso se le llama misionero, cumpliendo un labor. ¿Y cuál era esa labor? Sembrar la semilla, hablar de la palabra de Dios, sin importar a dónde, hermano, a dónde tenía que recostar su cabeza. Los misioneros, hermano, dependían de las iglesias. Los misioneros dependían del amor fraternal de los cristianos. El apóstol Juan, hermano, comienza con algo bueno sobre este hombre, porque si usted sigue leyendo los demás versículos, se va a encontrar de un hombre que era lo contrario a Gayo. Era un hombre, hermano, que le cerraba la puerta a los misioneros. Y no solamente le cerraba las puertas de la iglesia, sino que también impedía que los hermanos lo hospedaran o le dieran por lo menos un vaso de agua. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Sí, hay hombres duros, hay hombres, hermanos, que no tienen temor de Dios. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, el pensamiento de mi padre era: ya voy a mantener a un pastor flojo. Ya voy a dar los diezmos a un pastor flojo que solamente se la pasa en la macarrín, y nunca se imaginó que Dios le daría algo en donde más le duele. Tener a un hijo ciego, a un hijo pastor. Cristo vive, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y ellos dependían, los misioneros, hermano, del amor fraternal de la congregación. Y es por ello que esas personas que iban a donde se encontraba Gayo, al quedarse y hermanos, y alojarse, hermanos, en la casa de Gayo, porque Gayo, hermanos, era un hombre que le gustaba hospedar a los siervos de Dios, era generoso, era hospitalario, y sobre todo, no solamente, hermanos, al pueblo del Señor, sino también a los extranjeros. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Amén. Y esas personas, hermanos, daban, hermanos, testimonio. Daban prueba de que este hombre se mantuvo en el servicio de la obra de Dios. Aleluya. Es por ello que usted lee y lee el verso 3 donde dice: me regocijé mucho. Por eso, hermano, nosotros como somos padres, cuando, hermano, y la que es madre, hermano, ¿cómo se siente usted cuando alguien viene y le dice: usted hijo, usted es padre de tal hijo? Y algunos van a responder: pues desafortunadamente sí. Pero algunos entusiasmadamente dicen: sí, yo soy el papá, yo soy la mamá. Dice: es un buen muchacho. Es un buen muchacho. ¿Cómo se va llenando usted? ¿De gozo? ¿De regocijo? Y alguien, hermano, no usted, porque todos podemos decir: ah, yo tengo un hijo, mi hijito. ¿Y qué pasa en la escuela? Se comportan mal. Pero nosotros decimos que son buenos muchachos. Pero qué bonito es cuando ciertas personas vienen y nos dicen lo bueno de aquel muchacho, aquella muchacha. Pero imagínense que fuera al revés, que nos vinieran a contar cómo se comporta allá afuera. En vez de gozo y de regocijo, será causa de tristeza, de enojo. Pero mire, el apóstol Juan le dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, dice, dieron testimonio de tu verdad. Dios. Aleluya. Y de cómo andas en la verdad. Cuando hablamos de testimonio de tu verdad, Juan, hermanos, le dice a Gayo: no solamente hablaron el testimonio
Segundo, en la forma de cómo predicas, en la forma de cómo te expresas, en la forma de cómo hablas, sino que también dieron testimonio de cómo andas, cómo es tu comportamiento, cómo es tu corazón, cómo es tus pensamientos. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Aquí, hermano, es como cuando el apóstol Santiago dice, bueno, los que dicen que tenemos fe, digan que tengan fe, pero muéstrame sus obras. Y estas dos cosas, hermano, testimonio de tu verdad es por lo que predicaba y cómo andaba. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En otras palabras, Jesús en alguna ocasión dijo en el Evangelio, según San Mateo capítulo 7, versos 26 y 27, y dice, por sus frutos lo conoceréis. Porque un árbol bueno tiene que dar frutos buenos. Mucha gente quiere ser bendecido de Dios. Mucha gente quiere ser prosperado. Pero ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestro comportamiento? Dios fue tan comprensible con Josué y le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque lo meditarás día y noche, porque haciendo esto, cuando habla de haciendo esto, habla de una obediencia. Entonces nos quiere demostrar entonces que si queremos ser bendecidos tenemos que ser obedientes. Y Juan, el hermano Gallo, estaba siendo obediente a la palabra de Dios, haciendo lo que era correcto. Y por su fruto lo conocían, hermanos, a Gallo. No había ningún sentir hermano, de miedo. Hermano, si alguien iba y le preguntaba a alguien, hermano, y le dice, ¿y el hermano de tal cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Sabe, hermano, lo que hacemos nosotros los pastores, hermano, cuando yo tenía una iglesia y alguien venía, hermano, queriendo darle una oportunidad? Primero le decía, ¿quién es tu pastor? Para que yo pueda hablar y me diga cómo eres tú en la iglesia. Porque hay un montón de personas que, hermano, están de un lugar predicando, pero no se sujetan a su pastor, no se sujetan a la iglesia. Y la única persona o las únicas personas que puedan dar testimonio de aquellas personas es el pastor y la iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Por eso, hermano, Juan estaba enterado de todo. Y dice, no sabes cómo me regocijo escuchar hablar de hermano, diciéndole a Gallo, no sabes cómo me regocijo cuando escucho a alguien hablando bien de ti. Y cosas verdaderas. Que andas en la verdad. ¿Cuánto la ven el nombre? Aleluya. Y le dice, amado hermano, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí la palabra hijo, hermanos, también tiene un significado como discípulo. Por eso Pablo le decía hijo a Timoteo, no porque era su hijo de ADN, sino porque lo había discipulado. Y creo que los pastores, yo creo que la mayor recompensa que podemos recibir de nuestro trabajo es cuando vemos a alguien haber crecido espiritualmente por las instrucciones que le hemos dado. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo vive? Es decir, que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado, porque a donde quiera que vayamos, hermano, si nos portamos mal, vamos a dar una mala imagen, hermano. No solamente para nuestro pastor, sino también para la iglesia. Y Juan estaba tan seguro de Gallo, y por eso, ¿por qué? Porque escuchaba, hermanos, de los demás dar testimonio. Y luego dice el verso 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, dice, a los desconocidos. ¿Cuánto alaban el nombre? Quiere decir, hermanos, que aquí expresa muchas
muchas cosas. Habla de amor por la obra, amor por la palabra. Y ese amor que tenía Gayo lo demostraba en el servicio que prestaba, que hacía. Por eso dice Colosenses, hermano, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Y si es para el Señor, lo tenemos que hacer con amor, lo tenemos que hacer lo mejor que se pueda, sabiendo que todo aquello que hagamos para el Señor, nada es en vano. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y dice la palabra, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ahora habla de la iglesia, dice, la misma iglesia está dando testimonio de tu grande amor. Y harás bien encaminarlos como es digno de servicio a Dios. Está hablando a aquellos que recibía él en su hogar. No solamente los hospedaba, no solamente le daba los alimentos, sino que él sabía que estos hombres de Dios se tenían que mover. Aleluya. Y le daba, hermano, su ofrenda. Pero no solamente eso, sino que él veía más allá y dice, no, si yo bendigo a estos hombres de Dios, estos hombres nunca más se van a detener. Van a seguir de aquí a allá hablando de la palabra, sembrando de la palabra, y esto va a producir que haya más almas para Cristo. Eso siempre tenía en su pensamiento Gayo. Por eso él trataba de hacerlo mejor y hospedar y servir, hermanos, a Dios a través, hermanos, de estos hombres. Es por ello, hermanos, gloria al Señor, el verso 7 dice, porque ellos, Juan le dice a Gayo, estos hombres, porque ellos salieron por amor en nombre de él, es decir, por el amor de Dios. Y hay algo que nos lleva, hermanos, a salir de nuestro confort, algo que nos lleva a salir por servir a Dios, hermanos, es por amor a Él. Ese amor, pero cuando ese amor se apaga hacia Dios, ya no queremos hacer nada, incluso ni a ir a la iglesia. Es fundamental entonces el amor, hermano. Incluso el apóstol Pablo estaba expresando, diciendo que hermanos, de lo más importante de aquellas cosas era el amor. Cuando habla de la esperanza, cuando habla de la fe, cuando habla del amor. Por eso dice ese estribillo, viva la fe, vive la esperanza, vive el amor. Porque el amor es el que sobreabunda y es el que te motiva, el que te entusiasma, el que te hace a que tú hagas tales cosas para Dios. Y cuando dice en el verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. ¿Sabe por qué? Está expresando que ellos no era necesario que recibían de los inconversos si sabían, sino que había posibilidades de que estos hombres de Dios podían ser suplidos sus necesidades en el ámbito del pueblo del Señor. Porque eso habla de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, dice, por eso dice el libro de los Hechos que no había ningún necesitado, porque dentro de la misma obra, dentro del mismo pueblo del Señor, se suplían las necesidades y no había necesario que hubiese necesidades. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Por ello dice el verso 8, nosotros pues debemos de recibir, de hospedar, de apoyar, de ayudar a tales estas personas, para que nosotros, dice mismo, seamos partícipes de la verdad que ellos predican. Cuando nosotros, hermanos, hacemos esto, porque al principio dije que la palabra prosperidad es un pago completo. Ahora, ¿cuál sería su pago usted cuando hace todas esas cosas? ¿Cuál cree usted que sería el pago? Porque hay gente que dice, yo doy 20 para que el Señor me dé 40. Y ya tienen esa mentalidad, yo voy a dar más para que Dios me dé. Pero ¿cuál es nuestra mayor satisfacción? ¿Usted cree que hemos leído los versículos? ¿Usted cree cuál fue la mayor satisfacción que tenía el apóstol Juan? Al escuchar que a uno de los discípulos había aprendido verdaderamente de la palabra de Dios y de las enseñanzas de su maestro. A veces el padre le dice a su hijo, no aprendiste nada de mí. Pero qué hermoso cuando nosotros aprendemos del maestro del maestro. ¿Quién es el maestro del maestro? Es nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que aquel que, hermanos, quiere seguir a Cristo debe de andar como Él andó. Pablo por eso decía cuando le preguntaban, Pablo, ¿y cuál será tu corona de gloria? Porque acuérdese que la expresión de que empezaron a ver algunas preguntas ahí diciendo, bueno, ¿y estas almas de quiénes son? Y empezaron a hablar de Apolos, empezaron a hablar de Pablo. Dice, pues, yo sembré, Apolos, no voy a pensar que la regó. Dice, pero el crecimiento lo da el Señor. Cuando Pablo le preguntaron, ¿y para ti cuál es la corona de gloria? Y él mismo señaló a los que le preguntaron, ustedes. Yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestro pastor es que nosotros nos mantengamos en la verdad, en las instrucciones correctas. Yo creo que la mayor satisfacción de nuestro Dios, de nuestro Padre Creador, es que le obedezcamos, que hagamos todo lo que Él un día nos dejó a través de la palabra. Y a través de ahí, la prosperidad viene cuando nosotros empezamos a crecer en el área de aquello que no podíamos hacer. Qué hermoso cuando en la iglesia del Buen Samaritano, si alguien no dirigía, ahora dirige, hay un crecimiento. Qué hermoso es ver que cuando alguien nos predicaba, ahora predica, hay un crecimiento. Ahí está la prosperidad. Está prosperando en esas áreas. No solamente nos enfoquemos en lo económico, enfoquémonos en todas las cosas que Juan le estaba deseando haga. Ahora yo quiero hacer una pregunta, pónganse de pie. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Pues comience a servirle a Dios. Comience a actuar como Dios desea. Y va a ver cómo prospera en todos los aspectos. Y así como en nuestra salud, como así está prosperando nuestra alma. Oramos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra.